Benavides aquí en el diálogo por Radio I99 y pues solamente decirle a la audiencia que estamos con base en llenas. Javier Segarra tuvo que salir, pero estamos todo el grupo: Luisa Delgadillo, Alberto Quintana, Ramiro Cepeda, Enrique San Martín, Jaime Velázquez, quien les habla, Eduardo Mendoza Paladines, y me acompaña todo el equipo de producción aquí. Vamos a comenzar esta entrevista, don Alberto. Claro, una emisión especial dedicada, por supuesto, para nuestros trabajadores, ¿no? Sí, para señor. la clase laboral ecuatoriana. Un abrazo en la capital de la República al doctor André Benavides. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, un cordial saludo para todos en cabina y por supuesto para todos los ciudadanos, más aún este primero de mayo en el cual conmemoramos el Día del Trabajo. Y arrancamos este quinto mes también, que decíamos, marcado por el tema político. ¿Cuál es esa lectura que a esta hora saca, doctor, respecto a los pasos que se van cumpliendo, pasos y plazos que se van dando en la sustentación del juicio político al jefe de Estado? Algo que de alguna manera pues va en paralelo también a esta fecha y al plazo que determina la renovación de las autoridades parlamentarias el 14 de mayo. ¿Qué lectura podemos sacar a esta hora, doctor? Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta varios factores que al menos van a coexistir respecto de este juicio político y que van a decantar en los votos para la censura y destitución o para el archivo del proceso. Uno de estos factores, por ejemplo, fue lo que ocurrió el sábado pasado, la elección la nueva dirigencia de Pachacutic. Y ahí podemos ya ver cómo se van decantando la línea política y algún tipo de definiciones respecto de lo que podría ocurrir en la Asamblea Nacional en los próximos días. A esto también sumémoslo lo que tiene que ver con la renovación de autoridades en la Asamblea Nacional. Y creo que la mitad de la negociación de los votos para el juicio político van a depender de lo que pase el 14 de mayo de este año, porque evidentemente muchos darán sus votos en función de aquellos espacios que van a lograr ocupar en la Asamblea Nacional, sea la presidencia, vicepresidencias, integrar el Consejo de Administración de la legislatura, así también las diferentes comisiones. Y por obvias razones, eso también va a guiar al menos el termómetro político del juicio político que se está sustanciando en lo que tiene que ver en el peculado que presuntamente se acusa al presidente de la República. En ese sentido, por ejemplo, tenemos que ver si es que en efecto el señor Saquicela va a continuar dirigiendo la Asamblea Nacional o no en función de los acuerdos que se lleven a cabo. Al menos de los plazos que se están ventilando en este momento, yo creería que el señor Saquicela no le alcanza para reelegirse como presidente de la legislatura, porque si como tal, el pleno, el debate que se va a hacer en la Asamblea Nacional ya lo que viene a ser la interpelación fuera antes del 14 de mayo, yo creería que sí se quedaría el señor Saquicela y le reelegirían. Pero eventualmente el 22 de mayo coincida el juicio político y ya se daría en la renovación de autoridades. Entonces yo creo que por ahí el señor Saquicela al menos ya no estaría figurando en las autoridades de la Asamblea Nacional y por ahí podría caerse un votito porque evidentemente no se va a quedar con algún espacio. Parte, ¿no? Indefiniblemente, el presidente Saquicela el día domingo 14 de mayo debe de convocar, ¿no?, a efectos de poder llevar adelante esta sesión parlamentaria para la renovación de las autoridades, ¿no? Y digo esto porque más allá, amén de que la inicie y no la concluya, porque ya pasó hace un par de años, justamente arrancaba un viernes 14 de mayo del 2021, arrancaba la sesión parlamentaria, ¿no?, inaugural de este periodo legislativo y no concluyó ese día, sino que más bien fue al día siguiente que se terminó de elegir a las dignidades. Entonces puede ser que inicie el 14 de mayo
así sea que se tomen una semana en renovar el tema de las sesiones parlamentarias, pero en cambio está de por medio lo de las fechas para lo del juicio político, ¿no? Es claro que el 14 de mayo debe llevarse a cabo esta sesión para renovación de autoridades. Ahora, esperemos que no se preste esto para un capítulo más como lo que vivimos el 14 de mayo del 2021, en el cual prácticamente se tomaron 2 semanas en elegir a las principales autoridades de la Asamblea Nacional. Recordemos que implícitamente antes de la votación existía un acuerdo entre PCC, Creo y UNES para nombrar en este caso a Henry Kronfle como presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el gobierno nacional y el bloque de asambleístas de Creo decidió no dar sus votos y finalmente nombraron a la señora Yori como presidenta de la Asamblea Nacional. Y claro, parte de ese acuerdo fue la suma de votos entre Creo, Pachacutic y algunos independientes, dejando por fuera al Partido Social Cristiano y a UNES. Pero vemos que en este caso parecería que esta mayoría que se está conformando en la Asamblea Nacional sería más bien entre PCC, UNES y algunos independientes, algunos rezagados de Pachacutic y también de la izquierda democrática, para llegar al número mágico de 70 votos que permitan nombrar a las principales autoridades de la Asamblea Nacional. Sin embargo, yo creo que no todo está dicho, porque también ya dependerá del manejo político que tenga el gobierno nacional de cara a este juicio político, y los 20 y tantos votos que tiene el bloque, creo, eventualmente podría ayudar para que otra persona sea electa como presidente de la Asamblea Nacional, y por obvias razones también estas designaciones en las principales autoridades de la legislatura. Lo único cierto es que no hay nada cierto. Estamos conversando con el experto en materia constitucional y consultor político André Benavides, y Enrique San Martín tiene otras inquietudes para nuestro invitado. Gracias, estimado Alberto. André, el tema es, ¿por qué se sataniza en el Ecuador el consenso político? Que algunos califican como compra de conciencias. Si vivimos en una sociedad caníbal en términos políticos y estamos pidiendo coherencia, sindéresis, ¿no es normal entonces que lleguemos a un consenso para entonces poder continuar los 2 años que faltan de un periodo gubernamental? Excelente pregunta y un cordial saludo para usted. Bueno, yo creo que aquí tenemos que verlo desde 2 esferas. Por un lado, lo que puede llegar a ser el gobierno nacional. Yo creo que los acuerdos políticos son loables en una democracia, principalmente en aquellos países como los latinoamericanos y en este caso el Ecuador, en el cual tenemos débiles instituciones, y eso evidentemente te genera este tipo de episodios, escenarios que actualmente estamos viviendo. Yo creo que los consensos, como usted lo denomina, no son malos, siempre y cuando se dejen claro cuáles son las reglas de juego y se lo haga a la luz del día. Porque lastimosamente muchas veces esto se ha satanizado, se ha desnaturalizado, pensando que es el repartitute, pero el repartitute no para hacer una buena gestión pública, sino el repartitute del pastel llamado presupuesto general del Estado y corrupción. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, y creo que en democracia como la ecuatoriana, que es frágil, sería necesario para tener al menos las condiciones de gobernabilidad. Ahora, llevándolo al ámbito de la Asamblea Nacional, es importante tomar en cuenta lo siguiente, que en la Asamblea Nacional no existe una mayoría que te permita hablar de que puedes tranquilamente aprobar las leyes, llevar a juicio político a un ministro de Estado, hacerle un impeachment al presidente de la República. No, porque vemos que aquí no existe ninguna mayoría, existen minorías, y la primera gran minoría
unes con 40 y pico de asambleístas. Entonces, eso te condiciona a que tengas cierto tipo de acuerdos políticos para que puedas llegar a esa mayoría que te permita aprobar las leyes que requiere el país. Pero el problema se da cuando estas mayorías coyunturales tienen una agenda, no una agenda de país, sino una agenda propia y muchas veces incluso agendas de orden personal. Y eso es lo que ocasiona que actualmente se atomice el trabajo que tiene la Asamblea Nacional y estemos desde enero de este año hablando de un posible juicio político desde el caso Encuentro, que el informe del caso Encuentro, que después ya presentaron, que no presentaron, que está en la Corte Constitucional, que ya está en la Comisión de Fiscalización, y la Asamblea Nacional no hace absolutamente nada. Parecería que las comisiones están más preocupadas del juicio político en lugar de trabajar por el país. En consecuencia, yo podría decir que en efecto los consensos, los acuerdos políticos se requieren en la Asamblea Nacional y a nivel país, tomando en cuenta que en efecto se requieren sumar esfuerzos para salir del atolladero que actualmente nos encontramos en materia de inseguridad, en materia económica, en materia de salud, etcétera, etcétera, pero vemos que aquí más bien han primado las agendas personales en lugar de resolver los problemas que tenemos los ecuatorianos. Andrés, finalmente, de aquí hasta el 14 de mayo, entonces, podríamos hablar de mayorías móviles, minorías móviles, porque, o sea, hay un camino de incertidumbre. Hay una oscuridad, por llamarlo así, hasta cuando se elijan las nuevas autoridades. No todo está dicho. Incluso veo que pasan un papel donde van apareciendo partidos de los proponentes donde suman hasta 96 votos. O sea, no sé si será verdad o no ese papel, pero en todo caso hay una, a mi criterio, hay una incertidumbre. Es un gran signo de interrogación que se abre hasta el 14 de mayo. ¿Cuál es su criterio? Y eso justamente ratifica la crisis que tenemos en materia de gobernabilidad y de partidos políticos. Porque si tuviéramos partidos políticos sólidos en el cual la militancia pueda ocupar un cargo público, sean orgánicos, prácticamente tendríamos visto o definido cómo sería la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Claro. Sin embargo, vemos que se está presentando el camisetazo, como lo dice en la ciencia política, el transfugismo de algunos asambleístas, y por obvias razones tú no puedes ver al menos cómo se va a llevar a cabo este juicio político y si es que en efecto existirá esa mayoría calificada de 2/3 de los integrantes, 92 votos para censurar y destituir al presidente de la República. Yo creo que hoy, 1 de mayo, hacer esos cálculos de cuántos votos hay o cuántos votos no hay, yo creo que resulta innecesario. Porque aquí esto se va a definir, si no es el mismo día, un día antes de la votación del juicio político. Y yo veo algunos que ya sacan, como usted dice, el papelito, sacan ahí un papelógrafo escrito a la mano y dice UNES 45, sí. PSC ni sé cuánto, y más ciertos hierbitas más, ahí tenemos los 92 votos. Creo que eso me parece todavía irresponsable, hablar de que el juicio está caído, que el juicio sí va, que la censura y destitución está más fuerte que nunca. Yo creo que al 1 de mayo eso todavía es incierto y yo creo que llevándolo a términos atléticos esto va a ser de photo finish. Un voto podría estar salvando al presidente de la República, supongamos que lleguen 91 votos. Claro. Ahí se acabó. Entonces esto podría ser una final de photo finish cuando ya se dé como tal esta votación. Me quedo con esas últimas palabras, André. Photo finish en política. Gracias al constitucionalista André Benavides, quien nos acompaña este lunes 1 de mayo, Día del Trabajador, Eduardo. Perfecto, pagamos corte comercial. Agradecerle a Andrés su gentileza. Seguiremos conversando. Tenga usted un buen día. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para todos. Gracias. Vamos al corte. Regresamos. Tenemos 2 entrevistados más y mucho que comentar aquí en el Diálogo por I-99.